Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Nuevamente estamos con ustedes. Yo soy Wilmer Rosas. Esto es ANTV, el canal de la Asamblea, un canal para todas las voces, sin mentiras, un contrapeso en la opinión pública. Bueno, hoy tenemos un programa referido al tema de la ganadería, de la producción en Venezuela, del consumo. Por eso hemos invitado al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Bienvenido, Armando, ¿cómo está? Bien, usted, gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar de una vez en materia, porque fíjate, cuando yo hablo de la Federación Nacional de Ganaderos, hablo de consumo, hablo de producción, pero inicialmente hablo de la ubicación de una institución como FEDENAGA, que ya tiene 60 años, en el contexto actual. Me explico. ¿Cómo son vistos ustedes por el gobierno? ¿Cómo son aceptados por la población en general? ¿Y cómo se ven ustedes? ¿Cuál es el rol que cumplen ustedes realmente? Bienvenido. Gracias, señor Wilmer. De alguna forma, bueno, FEDENAGA es una institución que tiene aproximadamente 80 asociaciones bases en todo el país, en más de 17 estados, y que cumple con el rol de producir alimentos, específicamente la carne y la leche y sus subproductos. Ese es nuestro rol. Y tratamos de buscar políticas... Ganado doble propósito. Y ahora en este momento estamos también hablando de las pequeñas especies, que es ovinos y caprinos, que también son afiliados, y por supuesto la especie que ha tenido un espectacular boom, que ha sido el búfalo, y por supuesto el vacuno. O sea, los bovinos son búfalos y vacunos, y nosotros representamos todos ellos más las pequeñas especies. Por supuesto que nosotros lo que tratamos es buscar a cómo hacer, o que esos son los intrínsecos dentro de los estatutos, buscar cómo hacer políticas para que pueda crecer la actividad, política pública para que pueda crecer la actividad en el campo venezolano y desarrollar el territorio que tiene Venezuela. Tenemos un potencial aproximadamente de poder producir no solamente las necesidades del país, sino también poder producir para otras latitudes y poder traer divisas a Venezuela. Y eso está más o menos aprovechado y técnicamente tasado, en donde nosotros podemos hacer alimentos para aproximadamente 100 millones de habitantes. Pero por eso preguntaba, ¿y ustedes creen cómo son aceptados por...? A ver, yo escuchaba, revisaba el Twitter y revisaba las redes sociales, y algunos de los que por allí pululan dicen, ellos como que no son del gobierno, pero tampoco, no, es decir, no entendí muy bien cuál es la postura de ustedes en relación a la postura política de ustedes de la Federación de Ganaderos. Yo creo que nosotros hemos tomado la postura técnica, en donde debemos estar metidos, englobados, totalmente buscando soluciones para el sector. Sabemos de los problemas políticos que están en el país, sabemos de los problemas sociales y sabemos de los problemas que tenemos nosotros. Y debemos de abocarnos cada uno a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que el país debe empezar a manejar y a circular por esa vía. Ustedes son unos técnicos y tienen que resolver su problema específico. Y necesitamos necesitamos, aparte de producir, necesitamos interactuar con quien maneje los términos y las respuestas que deben de darnos técnicamente a nosotros para que nosotros podamos seguir adelante. Claro. Así que en este momento estamos totalmente claros que el Ejecutivo Nacional está Nicolás Maduro en la presidencia, y a él es que nosotros tenemos que exigirle las respuestas y las soluciones de nuestro por eso, pero para mí era importante hacer esa precisión debido al manejo de la gente que, reitero, circula, navega por las redes, que es un medio importante en este momento. Ahora bien, esta semana han realizado diversos pronunciamientos las federaciones o las asociaciones que ustedes agrupan con respecto al tema del diésel y de la gasolina, en el sentido de lo que significa este manejo, este rubro tan importante para la producción de ustedes, para la producción nacional, porque si suben los dos rubros o no hay, pues se encarecen los productos. ¿Qué nos puede decir de eso? Yo creo que lo bueno de destacar es que hemos visto que hay mejoras en la distribución del combustible hacia los estados, más no en los estados ha habido la mejora para surtir a los productores agropecuarios, y en estados como el estado Bolívar se ha dirigido más hacia el tema
minero que hacia el tema productivo. Los productores agropecuarios tienen mes y medio sin tener el suministro de combustible, y lo mismo sucede en el Zulia. Ajá. Ese es el punto álgido allí. Hay que poner la lupa porque de alguna manera no se está cumpliendo con eso. Nosotros tenemos información, por ejemplo, en el estado Zulia, que se surten la mayor parte de las estaciones de servicio y persisten en abrir 20, 30 estaciones de servicio. Largas colas, no se termina de normalizar el suministro de combustible, como lo vemos aquí, por lo menos en Caracas. Yo creo que eso de alguna manera va a motivar y a motorizar y a impulsar la economía del país, pues sabemos y entendemos que el sistema minero necesita combustible y sabemos y entendemos que todos los sistemas económicos necesitan combustible, pero no se puede comer uno jamás ni nunca una grama de oro. Tiene que comerse la carne y necesitamos para eso combustible para mover los tractores. Claro, es columna vertebral de una economía. Totalmente. Tiene que ser el tema de la productividad. Es integral. Ahora, Zulia, Barinas y Apure son quizás los estados de mayor producción, más o menos en ese orden, ¿no? Exactamente, estamos allí y son los estados precisamente que tienen más problemas en este momento. Y Guárico también, por supuesto, están los llanos, que también tienen una importante aporte a la producción de carne y de leche en el país. Ahora, fíjate que tú arrancas y dices, bueno, tenemos la posibilidad, de hecho en las lecturas de revisión que realizamos, FEDENAGA precisa que efectivamente pueden producir para el consumo interno. Lo que me preocupa es cuando tú dices, podemos exportar también, pero ya va, pero ¿cómo es la cosa allí? ¿Cuál es la diferencia exacta de lo que pudiera significar? Déjame exportar cuando en Venezuela el consumo bajó significativamente, ¿no? ¿Es por eso? Sí, pero te puedo explicar claro. exactamente con dos ejemplos. Okay. Lo primero es que nosotros en el mejor momento de la ganadería y de la agricultura estábamos alrededor de 10 millones de hectáreas produciendo en el país, desarrollando en el país. Nosotros tenemos aproximadamente más de 30 millones de hectáreas para producir alimentos. Y producíamos alimentos para el 94 y 95% de la población, la saciábamos con nuestros productos en carne y el 70% en lácteos. Quiere decir que con 20, o sea, estábamos produciendo en un tercio solamente de las tierras productivas del país. Si nosotros desarrollamos totalmente un tercio, estamos hablando que podemos tener alimentos aproximadamente para 100 millones de habitantes. En este momento, quizás no haya la cantidad, si hubiera el poder adquisitivo del ciudadano consumidor venezolano, de poder comer la cantidad de carne o de productos alimenticios que tenga el ciudadano consumidor venezolano. Sabemos que hay una crisis económica y nosotros no podemos obviar eso, pero sin embargo en este momento hay una posibilidad de abrir mercado y lo que se nos pidió nosotros que aportáramos y lo hemos venido aportando es el 30% de la matanza que se coloque en los mercados internacionales y hemos cumplido. El año pasado hubo un aporte aproximadamente entre 280 y 300 mil animales que se llevaron al oriente y que en este momento, por supuesto, estábamos preparados para, dentro de esos mismos 300 mil animales, a pesar de que también debemos decir que el rebaño nacional también tuvo un pequeño incremento de aproximadamente el 8% en los temas, en los meses de la pandemia, por varias aristas que podemos hablar más adelante. Nosotros creemos que no hubo aquí desabastecimiento, es evidentemente que no lo hubo, jugó el poder adquisitivo también, claro. Pero al mismo tiempo quien deseaba carne, pues tenía carne a la mano en cualquier supermercado o en cualquier carnicería. El tema todavía sigue siendo que la carne de Venezuela es la carne más económica de toda Latinoamérica, pero es la más económica y te lo podemos comprobar. Del otro lado de la frontera está el doble de lo que tú consumes un kilo de carne en el país. Un kilo de carne en pie en Venezuela está alrededor de 1.20, un kilo de carne en Colombia está alrededor de 2.40, 2.60. Correcto, entonces es potencialmente una posibilidad real la exportación hacia ese país, pues, sí, y es lo que se está haciendo. Eso nos ayuda de alguna forma a compensar y a reducir y a subsidiar la carne en Venezuela, ¿se puede? Por lo menos, en este momento nosotros hemos hablado con el Ejecutivo y hemos puesto en la mesa no solamente los lácteos que ya son venezolanos del CLAP, y fue puesto en la mesa también por nosotros. Estamos haciendo grandes esfuerzos para que llegue más leche a las empresas que se encargan de pulverizar para que lleguen a los dispositivos sociales. Lo mismo queremos que pase con la carne. Ok, tenemos que hacer el primer corte. Ya regresamos con la Federación Nacional de Ganaderos y su presidente, Armando Chacín. Ya venimos.